Es uno de los tramos más esperados de las ampliaciones que veremos en el Metro de Madrid. Una nueva conexión con las terminales 1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas y que estos días ha logrado un avance muy importante. Hace muy poco hablábamos en otro vídeo del canal del aplazamiento por temas técnicos de la ambiciosa ampliación de la línea 11 del suburbano madrileño y hoy, por fortuna, hablamos de todo lo contrario, de un avance muy relevante en la extensión de la línea 5 entre Alameda de Osuna y las terminales T1, T2 y T3 de Barajas, donde la Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente que adjudicará las obras este mismo año. Recordemos que esta extensión permitirá viajar sin transbordo desde Carabanchel hasta el aeródromo madrileño, una obra donde el gobierno regional invertirá 209 millones de euros. Fue durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press, donde el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, daba esta noticia: licitar y adjudicar las obras de este importante proyecto durante el 2024, lo que debería permitir culminarlo a finales de 2026. Una extensión que, según las previsiones del Ejecutivo, reforzaría la conectividad de la capital con el aeropuerto, que actualmente solo presta la línea 8 del metro, con una demanda de más de 17,3 millones de viajeros en el pasado 2023, añadiendo otra posibilidad de conexión con la línea 5, recordando que este proyecto no tiene nada que ver con la otra terminal, la T4, a la que también llegará en el futuro la línea 11, comunicándola con lugares como Atocha. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Hablamos de una conexión de 1,7 kilómetros a la red que contemplan además la construcción de una nueva parada en Alameda de Osuna que conectará con la línea 8 del suburbano, donde se establecerá una estación de intercambio, una L5 que cruza la ciudad de Madrid en el eje nordeste-suroeste, con paradas en el centro de la capital y varias conexiones con la red de cercanías en puntos como Acacias, Pirámides y Aluche, lo cual supondrá una gran posibilidad de nuevos accesos directos a las terminales antiguas de Barajas. Otro detalle dejado por el consejero fue que la nueva estación de metro a implantar en la línea 9, Paco de Lucía, Arganda del Rey, en el ámbito de los desarrollos de Aijones y Berrocales, estará lista para el 2028 tras la licitación del contrato para la redacción del proyecto constructivo, con un presupuesto base de algo más de 350.000 euros y una duración estimada de 14 meses. El objetivo de esta novedad es el de resolver las nuevas demandas de movilidad de los desarrollos de estos barrios, Aijones y Los Berrocales, y de todos los desarrollos del sureste en general, donde está previsto que resida una población superior a los 300.000 vecinos. Curiosamente, esto llega tras el anuncio del presidente del gobierno sobre la ampliación de todo el aeropuerto de Barajas, un proyecto que mejorará notablemente esta infraestructura que ya empieza a quedarse pequeña, un ambicioso proyecto que ampliará la T4 y su terminal satélite y unificará las tres antiguas, las que hoy hemos mencionado y que quedarán unidas a la L5 del metro, una obra en donde se invertirán 2.400 millones de euros y que se une a los avances de la llegada de la alta velocidad a la T4. Además, otro proyecto aeroportuario y que tocamos hace muy poco en el canal, el nuevo aeropuerto en el suroeste de Madrid, sigue adelante a pesar de este anuncio y que, recordemos, de prosperar podría ser una gran oportunidad para sacar adelante las cercanías hasta Navalcarnero. Como siempre, Madrid llena de proyectos y obras a futuro a las que no les quitaremos ojo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.